Buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de julio del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de los Salmos, capítulos 61 al 63 y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos 12 al 35. Estábamos hablando el día de ayer de la defensa, de la apología de Pablo ante el pueblo primero, y estábamos viendo pues como algunas condiciones importantes para poder presentar defensa em, eh, de la fe. ¿Sí? De alguna manera Pablo lo que está defendiendo es su fe, pero también defendiendo su ministerio, defendiendo su servicio. Vimos entonces cómo San Pablo está frente al pueblo, el pueblo que lo acusaba, el pueblo que pues violentamente se vino en contra de él, y él al pueblo le está contando cómo fue su conversión. Él le relata su conversión, les habla de la necesidad de, de cumplir un mandato que el Señor le había dado. El pueblo le escuchó atentamente porque vimos que primero manejaba un idioma, un lenguaje que para el pueblo era importante, eh, pero además el contenido de lo que él les estaba enseñando. Tampoco Pablo los violentó, sino que de hecho les habló y les reconoció que de alguna manera ellos tenían un celo que también él había tenido y que lo había llevado a actuar de esta manera. Pero al final el pueblo decide no escucharlo, algunos se alteran y aparece el tribuno, que es un delegado de la... Ah, bueno, aclarar que en este momento histórico, en este momento, la capital de Judea estaba en Cesarea, ¿sí? Ya el gobernador de Judea no estaba en Jerusalén, sino que estaba en Cesarea. Cesarea Marítima, como la conocemos hoy, es una ciudad portuaria, un gran puerto que edificó dentro de las grandes edificaciones que hizo Herodes el Grande. Herodes el Grande hizo básicamente cuatro grandes edificaciones. El Templo de Jerusalén, que lo amplió, lo renovó, lo fortaleció. La fortaleza de Masada, que era un palacio que él tenía de invierno en el desierto, famosa esa fortaleza porque allí se refugiaron unos judíos huyendo del asedio romano. Construyó una ciudad llamada Herodión, también una gran fortaleza en el desierto de Judea, y construyó un puerto marítimo enorme para su época. Pues hoy solo las ruinas de este gran puerto es enorme. Y este puerto lo llamó Cesarea en honor al emperador romano. Entonces, la capital de Judea estaba instalada en Cesarea Marítima. Entonces, el tribuno era un representante del gobernador de Judea, pero pues había una autoridad suprema por encima de él. El tribuno entonces toma a Pablo, los ánimos estaban un poco caldeados y dice que el versículo 23 gritaban, arrojaban sus ropas, lanzaban polvo al aire. El tribuno entonces lo mete y decide examinarlo, dice así la Biblia, con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Algo así como una especie de tortura para que Pablo les contara pues por qué el pueblo estaba tan enojado. Pero allí Pablo saca una credencial y saca nada más y nada menos la credencial de ciudadanía romana. Eh, Como me imagino en todos los escenarios, hay una legislación particular para ciertas personas, ¿sí? Acordémonos que el imperio que está dominando aquí es el imperio romano
y pues el imperio había dominado a través de todo el mundo conocido o mucha parte, muchos pueblos, y estos pueblos eran tributarios, eran esclavos. Pero Pablo tenía ciudadanía romana, o sea que había otros derechos que tenía Pablo por esta ciudadanía. No era un simple tributario, no era un simple esclavo, sino que era además ciudadano. Así que, entre otros, el tribuno no podía castigar de esta manera a un ciudadano romano, ¿sí? Entonces aquí Pablo, y esa va a ser una defensa, y es una defensa diferente ante el pueblo, como lo hizo Pablo, desde su lengua, desde su conocimiento, desde su testimonio, se está defendiendo, o él no se está defendiendo. La verdad no es que Pablo se esté defendiendo, Pablo está defendiendo sus convicciones, Pablo está defendiendo su fe, Pablo está defendiendo su llamado, su ministerio, pero no a sí mismo, ¿sí? Y ante el tribuno, pues lo que hace Pablo es sacar ¿sí? Una credencial que le va a permitir avanzar en un cumplimiento de un plan. A propósito, Hechos 9:15, y quiero leerlo, cuando Pablo está en Damasco, que el Señor manda a este servidor Ananías a que ore por Pablo, a que le instruya, porque la función de Ananías es instruir a Pablo en el camino del Señor, en el Evangelio. Cuando el Señor le dice a Ananías que vaya y busque a Pablo, Ananías tenía miedo, pues porque Pablo había ido a Damasco a perseguir a los cristianos, ¿sí? Y pues Ananías sabía de la fama de Pablo, pero el Señor le dice lo siguiente en Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí hay algo muy importante. Pablo cabalmente va y cumple el ministerio a los gentiles. ¿Qué son gentiles? Cuando vemos la expresión gentil en la Biblia, estamos hablando de gentes que son diferentes al pueblo de Israel, ¿sí? O sea, son pueblos considerados desde la perspectiva bíblica, eh, ajenos, extranjeros al pueblo de Israel, gente, ¿sí? Entonces Pablo es enviado a los que no son de Israel, uno, pero dice también para llevar mi nombre en presencia de los reyes, de autoridades, y también de los hijos de Israel. Por eso, dentro del modo de operación de Pablo, cuando llegaba a una ciudad, él iba primero a las sinagogas, ¿sí? A las sinagogas porque eran un centro religioso, pero a las sinagogas porque él estaba cumpliendo este mandato, pues que fuera los hijos de Israel. Cuando iba a los hijos de Israel, muchas veces, la mayoría de ellas tristemente, Pablo fue rechazado, ¿sí? Pablo fue expulsado de las sinagogas, entonces él va de allí a los gentiles, o sea, a los moradores o habitantes de aquellas ciudades donde Pablo iba. De allí que las iglesias eran conformadas inicialmente solo por judíos, pero posteriormente se fueron agregando gentiles que reconocieron al Señor Jesús como Señor y Salvador. Por eso Pablo le faltaba como parte de este cumplimiento y era que debía llevar el nombre del Señor delante de los reyes. Y todo este proceso de apologética de Pablo, de defensa de Pablo, está ligado al propósito que el Señor le había planteado. Ve y lleva mi nombre delante del pueblo de Israel, delante de los gentiles, pero también delante de las autoridades, delante de los reyes. Eso lo tenía Pablo muy claro. Por eso cada paso que daba no lo daba a la deriva. Por eso cuando Pablo le escribe a los Corintios dice, no como quien golpea al viento. O sea, él no estaba haciendo las cosas a ver cómo salen, él no estaba dando los pasos a ver como al ensayo y al error, sino que él tenía claro que todo apuntaba al cumplimiento de un propósito, como dice la carta a los filipenses, a la meta del supremo llamamiento. O sea, Pablo no estaba ensayando esto. ¿Sí? Pablo no iba a la deriva. Pablo por eso dice claramente, me disciplino, y cuando habla de me disciplino es que menciona, sujeto mi cuerpo a servidumbre, o sea, yo mismo me obligo porque tengo una meta clara. Es muy importante en la vida tener una meta clara. Cuando la gente no sabe a dónde va, por eso cualquier camino
le da igual. Pablo tenía tan clara la meta que sabía que había una manera de llegar a esa meta. Y todo este proceso de defensa de su fe lo está llevando a que se cumpla esa meta. Así que Pablo es muy inteligente, muy sabio en el Señor, porque sabe cómo hablarle al pueblo y supo en qué momento sacar su credencial de romano. O sea, él no la sacó antes. Sabía el momento oportuno, sabía el momento preciso, porque el Espíritu del Señor le da a sus hijos o ser pertinentes, ser oportunos, discernir el momento exacto de tomar acciones. Y Pablo vio que este era el momento de sacar esta credencial. ¿Qué le dice el tribuno? Bueno, el centurión primero, que era quien lo estaba castigando, le dio aviso al tribuno y le dijo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es romano. El tribuno le dijo, venga, ¿usted es romano? Y él dijo, sí. Y el tribuno le dijo, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. ¿Por qué? Porque Pablo nació en la provincia romana, Tarso, y de nacimiento, pues tenía esta ciudadanía. Le dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. O sea, aquí ya el tribuno no podía simplemente atacar, agredir a Pablo por un problema entre judíos, porque Pablo ya no era simplemente jurisdicción de los judíos. Pablo estaba bajo su jurisdicción y él tenía que medir mucho eh, lo que iba a hacer con Pablo. ¿Qué pasó entonces aquí? Que gracias a esta credencial, Pablo iba a ser protegido para que se cumpliera la otra parte del propósito. Acordémonos que era a los reyes, a los gentiles y a los judíos. ¿A quiénes había predicado ya Pablo? A los gentiles y a los judíos. Entonces le faltaba ir a los reyes, a las autoridades, a los gobernantes. Pablo entonces dice el versículo 30 del 22, al día siguiente queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó entre ellos. El concilio es el Sanedrín. El Sanedrín era digámoslo así, la asamblea de los judíos de carácter religioso, estaba compuesta principalmente por saduceos, que los saduceos eran el orden sacerdotal, descendientes del sacerdote, sumo sacerdote Sadoc de la época de David. Estos saduceos tenían una doctrina, una idea de que no existía la resurrección, ¿sí? La gente se moría y punto. Y estaban por otro lado los fariseos que no eran de la aristocracia sacerdotal. Los fariseos no venían, digámoslo así, del linaje sacerdotal ni levítico. Eran personas del pueblo, pero que se habían apartado, ¿sí? En cierto momento el fariseísmo fue muy importante porque promovían la santidad, la rectitud, el apego a las instrucciones y a las leyes. Y dentro también de este Sanedrín había algunos ancianos, o sea, personas reconocidas en la sociedad con virtudes. También era posible que algunos fuesen escribas, que los escribas eran los copistas de la palabra de Dios, de la Biblia, y estos tenían cierta autoridad porque al copiar la escritura tenían un conocimiento superior de la escritura a las demás personas. Este Sanedrín era como una especie de asamblea, un consejo, un concilio, y pues iban a tratar asuntos conforme a las leyes judías. ¿Cuáles eran las leyes judías? Pues la Torá, y pues en este momento ya tenían también lo que se conoce como la Misná, que era una ley o unos comentarios a la misma Torá. Así que lo que iba a enfrentar Pablo era ya diferente. Había enfrentado al pueblo y seguramente dentro del pueblo había mucha ignorancia, pero aquí estábamos hablando con las autoridades religiosas, así que aquí sí que tenía que medir muy bien sus palabras y tenía que presentar esta defensa. No era más fácil, era mucho más difícil. Dice entonces Pablo y empieza el discurso diciéndoles, primero, mirando fijamente al concilio, o sea, ni con miedo, ni agachando la cabeza, estaba muy seguro
de lo que iba a defender. Les dijo, varones hermanos, ¿sí? De nuevo, casi la misma técnica que usó con el pueblo, los igualó a él, se igualó a ellos, se identificó con ellos, los identificó con él. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y esto es muy importante. Para yo presentar defensa de cualquier asunto, tengo que tener en el asunto una vida irreprochable. ¿Qué les está diciendo? Yo he tenido buena conciencia, he sido de buen testimonio delante de ustedes. O sea, en cuanto a lo que ustedes me demandan, yo no tengo nada que deberle a nadie. Eso es lo más importante. No hay nada más pesado y más difícil que defender una causa que no es una verdad de nuestra vida, ¿sí? No hay nada más difícil que defender algo indefendible. Y a veces, no sé, hasta los cristianos se meten en camisa de once varas a defender causas indefendibles. Eh, Pablo sabía claramente quién era él, cómo había sido su vida y por eso con toda autoridad les dice, ustedes, y gozo delante de ustedes de una buena conciencia. Dice más adelante, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces que le golpeasen en la boca, les pareció ofensivo, porque ellos consideraban que Pablo era malo. Entonces lo más fácil fue abofetearlo. Pablo responde, reacciona, le dice, Dios te golpeará a ti para ir blanqueada. Es una expresión que usaba el Señor sobre la hipocresía de los fariseos. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. Cuando estaban presentes, le dijeron, tú le hablas así al sumo sacerdote. Y Pablo dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Impresionante. O sea, era tal el temor y el ajuste o el amparo de Pablo a la ley que entendió que se había equivocado, se disculpa y luego identifica su público, identifica que había fariseos y saduceos. Entonces Pablo, ¿qué dice? Yo soy fariseo y yo me identifico claramente con el tema de la resurrección. Y les dice en el versículo 6, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Con esto les tiró, como decimos nosotros popularmente, la pelota a ellos. ¿Sí? Es muy inteligente porque todos estaban en contra de él, pero cuando él toma una postura y dice, yo soy fariseo, a propósito creo que les he mencionado que el Señor Jesús era de corriente farisea, porque los fariseos, como les dije ahora, promovían en serio la rectitud, la obediencia a la Torá, la resurrección. Los saduceos negaban la resurrección, solo que en la época del Señor el fariseísmo había entrado en una decadencia. No de todos, pero sí de una decadencia. La gente esperaba mucho de los fariseos porque tenían expectativas y esperanza en la rectitud que los fariseos proclamaban. Por eso también el Señor Jesús les tiraba un poco duro, no porque fueran muy malos, sino porque les estaba era como exhortando a que volvieran a la esencia del fariseísmo. Cuando Pablo les dice entonces esto, los pone a discutir entre ellos, ¿sí? Y de alguna manera encuentra aliados en los fariseos para con él. De nuevo, estamos viendo un hombre que está muy claro en lo que es, está muy claro en el propósito, está muy claro en sus metas y está muy claro también en cómo ir actuando en los diferentes escenarios. Esto es pienso yo, la gracia y la sabiduría del Señor. Saberse mover en cualquier escenario y tratar con las personas de acuerdo a cada circunstancia, eh, no para salir el bien librado, porque acordémonos que a Él lo está moviendo un propósito superior. Y esto es muy importante, uno lograr entender que estamos para un propósito superior y que ese propósito superior no puede ser solo nuestro beneficio. Fuimos, dice la Biblia en Isaías 43:7, creados, hechos y formados para la gloria del Señor. Y que todo redunde en esto. San Ignacio de Loyola decía, haga todo para la mayor gloria del Señor, entendiendo lo que dice Isaías.
fuimos creados para la gloria del Señor. Pablo subordinaba todas las cosas para la gloria del Señor, no para sus beneficios, no para sus propios intereses, no para lo que a él le convenía, sino para lo que era justo hacer. Así que, muy inteligente, y en el buen término de la palabra, muy sagaz, interviene con cada uno de ellos y de nuevo les tira a ellos el conflicto, ¿sí? Como que esto no tiene que ver conmigo. Al fin y al cabo, le dice, y esto quiero terminar con esta parte de este salmo, en el versículo 11. eh, bueno, en el versículo 10 dice, habiendo grande disensión el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado. Bueno, los fariseos terminaron defendiendo a Pablo, ¿no? En el versículo 10 los fariseos, a Pablo se la hizo muy bien, todos en contra de él, pero logró que la facción de los fariseos lo defendieran. El caso es que había tal conflicto que el tribuno, como sabía que Pablo era romano, pasó a defender a Pablo y dice que lo sacó y se lo llevaron a la fortaleza, guardándolo, escoltándolo. En el 11, y con esto quiero terminar. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, el Señor no le está diciendo a Pablo que ya, que aquí acabó, sino que por el contrario esto apenas estaba comenzando. La mejor parte apenas venía. Apenas estaba siendo testigo ante el pueblo, ante el tribuno y ante el concilio. Le faltaba llegar nada más y nada menos que al mismo foro romano, al mismo imperio romano, a la casa del César. Así que lo que le venía a Pablo le iba a demandar mucho más esfuerzo y mucho más ánimo. Por eso dice que se le apareció el Señor. Y quisiera que eh, cruzáramos este ten ánimo, pues porque tienes que dar testimonio, es necesario que testifiques. Quisiera en su lectura recomendarles los salmos que nos corresponden hoy, el 61 y el 62 sobre todo, porque estos dos salmos tienen una declaración de parte de David. Estos dos salmos se le atribuyen a David acerca de la confianza, de la fuerza que podemos retomar en el Señor. Ten ánimo. Pablo tenía que enfrentar un desafío muy grande. Todos, cada día, tenemos diferentes desafíos. Lo más importante como creyentes es que entendamos que nuestro desafío, el que sea, debemos subordinarlos a glorificar al Señor. El Señor sea glorificado en nuestros actos, en nuestras decisiones, en nuestras entradas, en nuestras salidas. En todo nosotros demos gloria al Señor. Una tarea es un desafío, ¿sí? Que cuando vamos a hacer nuestras tareas estemos glorificando al Señor, que lo hagamos de tal modo que no lo avergoncemos, sino que lo glorifiquemos, que en nosotros se vean las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que eh, Pablo, muy fortalecido y seguramente le demandaba algo más, el Señor le dice, bueno, ten ánimo, fortalécete en mí, porque lo que se viene es que vas a ir incluso hasta Roma. ¿Qué dicen estos dos salmos? Llévame a la roca que es más alta que yo. Versículo 2 al final. Porque tú has sido mi refugio, versículo 3 del Salmo 61, y torre fuerte delante del enemigo. Tres cosas declara David en este salmo. Tú eres la roca más alta que yo, tú has sido mi refugio y eres la torre fuerte delante del enemigo. Eres mi vallado. ¿Qué es un vallado? Es un cerco protector. David está enfrentando, veníamos de unos salmos que les explicaba imprecatorios, o sea, donde él experimentaba el asedio del enemigo. Pero aquí está haciendo una declaración. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi torre fuerte, tú eres esa roca más alta que yo. Ese es el ánimo que toma Pablo para poder seguir siendo testigo, en fortalecerse en la gracia, el poder y la fuerza del Señor. Como cuando el Señor le hablaba a Gedeón, Gedeón débil, lleno de miedo. ¿Qué le dice el Señor a Gedeón? Ve con esta con esta tu fuerza
¿Cuál era la fuerza de Gedeón? La fuerza que le daba el Señor. El Salmo 62, ¿qué dice David? Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho, versículo 2, y en el versículo 6 lo repite, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré, y en el 7 vuelve a decir del Salmo 62, en Dios está en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por eso el Señor le dijo a Pablo, ten ánimo, no desmayes. El Señor le decía a Josué, no temas ni desmayes. Es necesario que sigas adelante en la misión que yo te he encomendado. Hay misiones y en este camino del Señor que nos debilitan. Tenemos oposición, tenemos dificultad, tenemos adversidad, tenemos bueno, tantas circunstancias que buscan menoscabar y minar la luz del Señor en nosotros, opacar, apagar esa luz. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Ten ánimo, levántate, fortalece. ¿Por qué? Porque yo soy tu roca, yo soy tu salvación, yo soy tu refugio, yo soy esa torre fuerte que te protege. Hay una canción de un cantante que se llama Miguel Casina, Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Bueno, esta canción está inspirada en los Salmos. Esa es la fortaleza nuestra. Y en la fortaleza del Señor, que sigamos entendiendo los escenarios donde estamos y que en esos escenarios demos, constatemos esa fe, la cual profesamos, ¿sí? Como padres, como, no sé, empleados, como empresarios, emprendedores, en el escenario donde usted esté, busquemos siempre la mayor gloria del Señor y sepamos movernos en esos escenarios, no para conveniencia nuestra, sino para gloria del Señor. Ahora, piensen en esto. ¿No será que nos conviene glorificar al Señor? ¿No será que es conveniente que todo lo que hagamos lo subordinemos para que el nombre del Señor sea exaltado? Creo que así es, así lo dice la Escritura, y quien ha procurado la gloria del Señor, sin duda alguna, siempre ha experimentado el beneficio de parte del Señor. Así que dispongamos nuestro corazón y oremos. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver, primero dice la Escritura, en el temor del Señor. Pero la sabiduría también implica el saber hacer, el saber vivir, el saber decidir. ¿Qué hacemos con lo que tú nos enseñas? Señor, a veces, no sé, pereza, negligencia, tantas cosas. Es como si escondiésemos la luz debajo de la mesa. Ser sabios es saber qué hacer con la luz, con la verdad, qué hacer con la información que recibimos de ti. Tú puedes recibir muchas buenas cosas tuyas, pero ocultarlas o negarlas con la ineficacia, Señor, cuando no las obedezco. Danos sabiduría, Señor, para entender que lo que hemos recibido, lo que tú nos has implementado, tiene un momento oportuno, Señor, para, para glorificar. Hay amistades, hay conocimientos, hay experiencias, hay recursos que tú nos has dotado, Señor, para poner a tu servicio en el momento oportuno para tu gloria. Hay, hay mecanismos que tú nos has dotado, Señor. Eh, Así como Pablo supo distinguir, en algún momento sacó su credencial de romano, en algún momento utilizó su lengua, ¿sí? Al hablar al pueblo en hebreo, Señor, en otro momento va a usar su griego, va a ser muy importante para la defensa. En otro momento va a acudir a su testimonio, en otro momento al poder de la oración. Sabía en cada escenario qué herramienta que tú le habías dotado iba a ser útil para tu gloria, Señor. Y seguro que él experimentó en procurar y buscar tu gloria, experimentó fortaleza, experimentó, Señor, tu presencia, experimentó que estaba en el camino que debía estar. Ahí está el quid del asunto, Señor, estar en el centro de tu voluntad. Ayúdanos, ayúdanos, porque hoy es mucho más difícil enfocarnos en el camino. Hoy tenemos tantas situaciones que nos entretienen, que nos confunden, Señor.
salimos a un día y es casi una aventura sin saber qué vamos a enfrentar. Pero yo te pido que tú nos ayudes, que nos cuides en tu palabra. Yo sé que tú valoras este esfuerzo que hacemos cada mañana de madrugar a buscarte. Yo sé que tú valoras, Señor, el que vayamos a la Escritura para encontrar guía y dirección. Ayúdanos y respáldanos, que tu palabra no vuelva vacía, sino que para lo que tú enviaste y tu palabra se haga. Yo te suplico que fortalezcas nuestras debilidades, que sanes nuestras enfermedades y que la luz de tu verdad, Señor, nos dé libertad. Guíanos por la senda de la justicia, guárdanos de pecar contra ti, contra nuestro prójimo y bendícenos. Danos tu bendición, Señor. Abre tus labios y danos tu bendición para este nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.